Hola a todos, les habla su facilitador en curso y en esta ocasión voy a realizar la videocápsula correspondiente a la fase número 5 que lleva por nombre Dirección, División del Trabajo. Entonces, para presentar la manera en que tienen que realizar la actividad y qué elementos tienen que considerar dentro de ella, me voy a permitir abrir la siguiente presentación PowerPoint que lleva por nombre Fase 5 Dirección, División del Trabajo, que básicamente es el nombre de la actividad integradora. Entonces, como siguiente diapositiva aparece qué producto van a entregar. En esta ocasión es solamente un elemento el que vamos a tener que considerar para esta actividad integradora, el cual es una presentación en la que incluyas un esquema en el que describas el perfil de las personas que podrían participar en tu proyecto. El perfil se refiere a las características que definen a una persona que le permiten realizar una actividad en específico relacionada con tu proyecto. Para ello, tenemos el siguiente ejemplo donde aparece lo siguiente. Si retomamos como ejemplo el proyecto de la tienda virtual de camisetas, que es el que venimos tomando desde la fase 3, vemos que en una de las tareas es necesario contar con la participación de una persona con experiencia en comercio, que tenga nociones en ventas. Entonces, en esta etapa indagaremos todas las características que deberían tener las personas involucradas. Pues sí, por ejemplo, aquí agrego lo que es, un ejemplo de un esquema, por ejemplo, donde está el administrador, esa es una persona, y dentro del administrador se desprende el departamento de marketing, que en este caso es la persona que es la encargada de lo que mencioné aquí, con experiencia en comercio o bien en nociones de ventas. Además tengo un departamento externo de compras y a su vez dentro de ellos se desprende el trabajador 1, el trabajador 2. Entonces esto es lo que ustedes tienen que ir identificando en su proyecto dependiendo del tipo de proyecto que tenga cada uno de ustedes. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva donde ya aparece en sí qué es lo que van a hacer en la actividad integradora. Entonces, como punto número 1 van a identificar las actividades y tareas de tu proyecto que pueden requerir la participación de alguien más. Puedes retomar la información que incluiste en la tabla de la fase 3, organización, actividades, tareas y proceso. Pues sí, básicamente van a volver a retomar la tabla que hicieron desde la fase 3 de la organización, actividades, tareas y proceso. Luego, como punto número 2, van a definir las características de su perfil, las etapas del proyecto en las que podrían colaborar y las acciones que realizará. Pues es como les acabo de comentar en el ejemplo del sitio virtual de camisetas, pues se requiere una persona específica para el comercio. Por ejemplo, otra persona que se podría requerir en ese proyecto sería un programador, que sería el encargado de realizar el sitio web, de darle mantenimiento, de subir las camisetas en línea, de modificar precios, etcétera. Entonces a eso se refiere, que tienen que definir las características de cada uno de los perfiles de las personas que ustedes identifiquen necesarias en su proyecto. Y luego, como siguiente diapositiva aparece el punto número 3 que dice integra la información en un esquema. En algunos programas, se incluyen plantillas de esquemas tipo jerarquía o listas. Prueba cuál de ellos expresa de manera más adecuada tus ideas. ¿A qué se refiere este punto? Pues sí, básicamente ya existen programas como lo que es Word y PowerPoint, donde ya existen plantillas predefinidas para que ya puedan ir insertando la información referente para poder hacer el esquema. Entonces ustedes ya vieron en la diapositiva 4 un ejemplo de un esquema relacionado con el ejemplo que yo menciono. Pero ¿cómo lo van a hacer? Miren, en Word, si quieren utilizar en Word, dentro de la pestaña Insertar, aparece lo que es Smart Art. Y dentro de Smart Art, aquí aparece ya una lista
de ellas, y bueno, a las que hace mención es a la jerarquía. Entonces aquí ya hay diferentes tipos de jerarquías. Por ejemplo, yo voy a agarrar esta para que vean a manera de ejemplo, y como pueden ver ya aquí pueden ir delimitando los textos. Por ejemplo, gerente, y aquí por ejemplo trabajador 1 o ingeniero, no sé lo que vayan necesitando cada uno de ustedes, etcétera. Entonces, como pueden ver, es muy sencillo, nada más es ir agregando la información que nosotros queremos. Y bueno, pueden ver que hay diferentes dentro de la pestaña insertar, vuelvo a repetir, en Smart Art y en jerarquía hay diferentes tipos de jerarquías. Entonces ustedes pueden utilizar la que más les convenga de acuerdo al tipo de esquema o organigrama que quieren realizar. Por ejemplo, voy a tomar este y vean que es exactamente lo mismo. De igual manera pueden hacer la misma acción en lo que es el programa PowerPoint. Ahorita lo voy a realizar también para que puedan visualizarlo. Entonces dentro de PowerPoint se hace de la misma manera. Por ejemplo, aquí tengo una diapositiva, una presentación pues nueva, y de igual manera dentro de la pestaña insertar nos vamos a Smart Art y aparece lo mismo, que es jerarquía. Entonces a eso se refiere con que ya hay diferentes programas donde ya tienen plantillas predefinidas para que ustedes ya puedan ir escribiendo lo que ustedes requieran. Nuevamente aquí, por ejemplo, si requieren un gerente, pues le escriben lo que van requiriendo en base al tipo de proyecto que tenga cada uno de ustedes. Entonces a eso se refiere. Entonces ahora, bueno, voy a seguir con la siguiente diapositiva, donde dice número 4, dice responde las siguientes preguntas e incorpora las respuestas en tu presentación. Bueno, en la presentación, en la misma que van a integrar, van a responder estas 4 preguntas que son de los incisos A al D, y de igual manera van a tener que responder las preguntas de manera argumentada. Ya en la actividad anterior o en la fase número 4 ya les hice mención a lo que se refiere a argumentar. Entonces van a responder como inciso A, ¿cuál es la importancia de la división del trabajo en la etapa de la organización? En el inciso B, ¿es necesario integrar colaboradores en tu proyecto? Y si crees necesario que sí, entonces van a decir por qué. Y también si creen necesario que no, también van a justificar por qué. En ambas tienen que justificarlo. En el inciso C dice, en caso de no contar con colaboradores, bueno, ahí es donde tienen que justificar qué consecuencias habría para el desarrollo de tu proyecto. Y finalmente, el inciso D, qué tecnologías, aplicaciones, sitios web, redes sociales podrían ayudarte a encontrar personas interesadas en participar en tu proyecto. Entonces tienen que responder, vuelvo a repetir, de manera argumentada estas 4 preguntas. Entonces ya finalmente vamos a ver los elementos a entregar, que como dijimos es un solo elemento, que es una presentación en la que incluyas un esquema en el que describas el perfil de las personas que podrían participar en tu proyecto. Entonces aquí básicamente lo que van a realizar es el esquema, esa es la presentación, el esquema de las personas que van a participar en su proyecto, además de responder a las 4 preguntas que vimos en la diapositiva anterior. Y bueno, ya nada más, finalmente la integración de los elementos, que es uno, dice integra tu presentación en PowerPoint, Prezi o alguna otra de tu elección. Acuérdense que ustedes pueden utilizar la que ustedes gusten, pero siempre y cuando, pues la idea es que su presentación sea atractiva, innovadora para la persona que lo está mirando o recibiendo la información. Entonces nada más en la que incluyas un esquema en el que describas el perfil de las personas que podrían participar en tu proyecto y lo presentes de manera creativa. Y no olviden agregar la respuesta a las 4 preguntas solicitadas en la diapositiva número 7. Entonces esto sería todo respecto a la actividad integradora de la fase número 5. Espero les haya quedado claro. De igual manera, si tienen alguna duda al respecto, estoy al pendiente a través de mensajes de plataforma o bien a través de la aplicación Skype. Me despido momentáneamente de ustedes. Hasta luego. Saludos cordiales.